¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y en verdad espero estén teniendo un maravilloso día, chicos, porque miren, el día de hoy, los que les tengo el día de hoy, pues prepárense, porque hoy hablaremos de todos los métodos de obtener oro en MGG, chicos, en Mutant Genetic Gladiators en este año, en el 2022. Todos los métodos, todas las maneras, todas las formas disponibles de obtener este valioso recurso llamado oro en MGG, chicos, en el cual me gustaría que me dejaran ahora mismo en los comentarios cuántos métodos conocen. Cuenten cuántos métodos conocen y me dicen al final cuántos creen que hay, porque al final les voy a decir, o sea, les digo desde ya que hay un total de 12 métodos de obtener oro en MGG, chicos, así como ustedes lo creen. Así que hablaremos de cada uno de ellos, pero obviamente haciéndolo pues en una cuenta seguidita, chicos. Así que, ¿qué tal si empezamos desde ya con estos métodos de obtener oro en MGG del 2022, chicos? Así que empecemos aquí con el primero, desde ya, y es comprando oro por dinero real, chicos. El más sencillo, el más directo, pero a la vez el menos viable, obviamente, porque estás comprando oro por dinero real. Si te vas aquí arribita al botón donde el recurso del oro, donde sale un más, el signo del más, pues allí le das y te va a desplegar un menú de compra por oro por dinero real, chicos, el cual este es nada rentable, porque obviamente el del botón directo es de lo peor, chicos. Muy poco oro por un precio muy excesivo. Pero aquí es donde vengo a recalcar, ya que de vez en cuando, cada mes y medio o cada 2 meses aproximadamente, en la tienda, si se van a la tienda, en la sección de especial, van a salir unas ofertas llamadas calderos de oro, donde este consiste en un paquete pequeño, primero que por $10 puedes obtener 5000 de oro, y el otro paquete por $25 puedes obtener 15000 de oro. Si me preguntan cuáles son las ofertas que valen la pena por oro, por dinero real, para obtener oro, pues esta misma es, si no, no se las mencionaría, chicos. Así que si piensan invertir dinero en el juego para obtener este grandioso recurso, pues estas ofertas llamadas calderos de oro están allí presentes. Cualquier cosa, estén atentos al canal, ya que cada semana yo hago video de noticias y allí informo cuando llegan estas ofertas. Luego, segundo método, chicos, y pasamos a uno de los más sencillos, y es el de los 5 de oro diarios. O sea, diarios, chicos. O sea, ¿qué significa? Que vas a obtener 5 de oro cada 24 horas. ¿Pero cómo? Bueno, si notan aquí en la esquinita, cada 24 horas que tú inicies sesión en el juego vas a obtener 5 de oro diario. Pero ojo, dato importante, estos 5 de oro se obtienen al llegar a los 6 días de iniciar sesión seguidos, continuamente, chicos. Primero van a obtener algunas recompensas, que si créditos, tickets, una lata de experiencia, unos medikits. Bueno, cuando llegan al 6º día de iniciar sesión seguido en MGG, van a poder obtener 5 de oro. ¿Y qué pasa? Que a partir de eso, si tú sigues consecutivamente entrando en el juego, siempre serán 5 de oro diarios. Así que obviamente el mejor método, por así decirlo, porque simplemente hay que iniciar sesión cada 24 horas o a lo largo. Con tal de que no te pases, allí estarás. Luego, tercer método, chicos, y estamos hablando de los bingos, lo que casi todo mundo conoce, chicos, el método de colección de MGG del juego. ¿En qué consiste, chicos? En que obtienes cierta cantidad de mutantes en una línea específica, tanto por sus genes o por algún evento especial o por algunas categorías, y hay algunas líneas por completar que te otorgan de recompensas oro, desde 100 de oro, desde 500 de oro, 1000 de oro, 1500, 2000 de oro, incluso hasta 3000, 5000, y por allí hay una final incluso que te otorga una cierta cantidad de 8000 de oro aproximadamente, o creo que un poco más. Así que obviamente algunas de ellas son difíciles de obtener, pero es un dato a tener en cuenta, ya que inclusive hay de todo tipo, desde los de hibridación, desde los legendarios, de reactor, eventos, y hay varias categorías incluso que por algo se llaman bingos
y corresponden a la colección. Cualquier cosa pueden echarle un vistazo. Allá abajo en el menú del juego tienen un botón literal que dice bingo, lo presionan y pueden ver todos los bingos que hay disponibles en el juego, y allí puedes averiguar cuáles líneas son las disponibles para obtener oro y qué mutantes debes de poseer. Luego, chicos, pasamos al cuarto método, y este es el famosito, que es el llamado Lucky Slot, o como todos conocemos. Vamos a girar en el jackpot. Ya saben, chicos, el Lucky Slot es donde cada 8 horas obtienes un giro gratis, donde cuesta un giro una ficha jackpot, y tal vez también cuesta un giro gastar 10 de oro. ¿Qué pasa con este método? Que aquí también puedes obtener oro, porque tú giras y si tienes suerte, obviamente puedes obtener desde 10 de oro, puedes obtener 40 de oro, puedes obtener la grandiosa recompensa de 1000 de oro, y luego tienes la recompensa final, que es el premio jackpot, que es pues el mayor premio del juego, que obviamente solamente le toca a una persona en 1.000.000, que literal te sacas todo el oro que está acumulado allí en esa barra de arriba. Puedes ganar desde 10.000 de oro hasta inclusive 500.000 de oro, lo cual es una locura, pero como les digo, esto es en 1.000.000 de cada jugador de MGG. Luego pasamos al quinto método, chicos, y estamos allí mismo en la misma pestaña de los Lucky Slot, y aquí ya entramos en lo que es el Cash Frenzy, este método que literal simplemente sirve para ganar oro, pero también créditos. Cada giro aquí cuesta 20 de oro. Pero ¿qué pasa, chicos? De primera les digo que este método, el Cash Frenzy, es una total estafa, chicos. En realidad esto es un robo, dependes de la suerte totalmente, pero si aún así tú te pones a gastar oro y oro, casi nunca recuperas lo que gastas o terminas con el mismo oro. O sea, es una pérdida de tiempo y de recursos. Pero ¿qué puedes obtener de recompensas de oro? Aparte de obtener créditos, porque esa es la mayor estafa, que te puede tocar créditos, puedes obtener 10 de oro, 30 de oro, 40 de oro, 150 de oro, 1000 de oro, 2000 de oro, 5000 de oro, incluso 8000 de oro. Y ojo, que aquí también te puede tocar lo que es el premio jackpot. Pero literal, chicos, como les acabo de decir, no tomen en cuenta para nada este método. Luego pasamos al sexto, chicos, y estamos hablando de los links de regalos en Facebook a través de la página oficial de MGG, chicos, la página oficial de Facebook del mismo juego. Ellos cada vez en unos posts, ellos publican unos links de regalo que te pueden dar desde orbes, medikits, tickets, estrellas incluso. Pero ¿qué pasa? Que por lo menos una vez al mes ellos publican un link de regalo donde puedes ganar o obtener, perdón, 50 de oro. Sé que no es la gran cosa, pero cuenta como método, ya que puedes obtener por lo menos 50 de oro una vez al mes. Y bueno, obviamente no hay que olvidar, chicos, apoyen la página y bueno, dejen sus reacciones. Para el séptimo método seguimos en la misma página de Facebook, chicos, ya que aquí hay un método que muchos han olvidado, y es las dinámicas del mismo juego, de la misma página de MGG, chicos. Sí, el juego hace un par de dinámicas donde puedes obtener mucho oro. La primera dinámica es adivinar un mutante mediante su biografía. El juego hace un post donde mencionan la biografía de uno de estos mutantes, y tú debes de adivinar de cuál mutante están hablando. Obviamente dejas en los comentarios el mutante que crees que pueda ser, y obviamente si hay varios ganadores, la página toma un ganador al azar y puedes llegar a obtener lo que son 750 de oro, chicos. Así es, así que no olviden participar en estas dinámicas para, si eres de esos pocos jugadores con suertes, obtener un poquillo de oro. La segunda dinámica es que ahora ellos publican lo que es una imagen con casi 100 mutantes, si no mal me equivoco, con muchos. En realidad tienen muchos variados, mezclados, y tú debes adivinar dónde se posiciona el mutante que ellos te han mencionado. Por lo menos si te dicen encuentra al Buchi, encuentra al Dracus Nobilis, encuentra al Señor del Abismo, encuentra al Triceratanque, tú tienes que encontrar en esa imagen y en los comentarios especificar este mutante está posicionado al lado de este mutante, debajo de este mutante o encima de este mutante. Incluso con dar un par de pistas ya puedes estar participando para ganar el premio, que aquí no recuerdo cuál es la recompensa de oro, pero creo que seguirían siendo los mismos 750 de oro. Cualquier cosa ustedes me corrigen en los comentarios.
Y bueno amigos, ahora pasamos al octavo método del juego, al número 8. Y estamos hablando de las campañas, chicos. Sí, el modo historia, por así decirlo, del juego. El modo donde superas rondas para ganar recompensas. Y sí, en estas que se dividen en divisiones, hay capítulos, hay campañas donde obtienes oro como recompensa final. Y obviamente aquí se las recalcaré. Si vamos a la primera división del juego, chicos, la llamada Alfa, en el capítulo número 7, al completarlo se pueden obtener 100 de oro. Pasamos a la siguiente división y es la llamada Beta, donde en el capítulo 4 obtienes una recompensa final de 200 de oro. Luego pasamos a otra división, chicos, y es la Delta, donde aquí en el capítulo 2 obtienes 300 de oro al finalizarlo. Pero ojo que en la misma división Delta, ya en el capítulo 9, en la última, si la completas puedes obtener 500 de oro. Siguiente división y es la llamada Omega, donde en el capítulo número 2 puedes obtener 200 de oro. Y luego en el capítulo número 6, al completarlos, obtienes 600 de oro. Siguiente división, la Supra. En el capítulo número 2, en esta puedes obtener 850 de oro. En la misma división Supra, al finalizar el capítulo número 8, puedes obtener 1000 de oro. Y ahora pasamos a la penúltima división, que es la llamada Mega. En el capítulo número 3, si lo completas, obtienes 1500 de oro. Y en la misma división Mega, en el capítulo número 8, al finalizar, obtienes 2000 de oro como recompensa. Y aquí tenemos la última división, la llamada Giga, la más difícil de todas, donde si completas el capítulo número 3 obtienes 2250 de oro. Y luego como última recompensa en el capítulo número 8 tenemos 2275 de oro como recompensa final. Así que estas son todas las recompensas de oro que se pueden obtener mediante la campaña. Hay una de estas que está bugueada y creo que te dan el oro es sin mencionar a la siguiente capítulo, pero no recuerdo cuál en concreto. Pero estas son las oficiales que mostró el juego y las oficiales obviamente que yo he guardado a la medida que obviamente cuando las completé en su tiempo y actualmente. Pasamos a la misión número 9, chicos, pasamos a la forma de obtener oro, la novena. Es mediante misiones. En el panel de jugador, donde te sale agujero negro, regalos y todo eso, hay una sección llamada misiones. Técnicamente estas te salen cuando inicias en el juego. Cuando llegas a cierto nivel de mutantes hibridados, te van a salir que hibrides mutantes secretos, que crees los mutantes secretos que hay en el juego. Y cuando te saques a este mutante, te van a dar cierta cantidad de oro, desde 20 de oro, desde 30 de oro, hasta 50 de oro. Un método poco destacable, pero que al final allí está y hay que mencionar. Y luego también por misiones, están las misiones del agujero negro. Cuando llegas al nivel de evolución del centro de evolución, chicos, el nivel de mutantes, al nivel 13, desbloqueas las misiones del agujero negro, donde aquí obviamente te ponen muchas misiones, pero puedes llegar inclusive a ganar en una de esas misiones 1000 de oro y más adelante otros 1000 de oro. Así que se gana buen orito en estas misiones. Es la mejor misión que se puede tener para iniciar el juego y así pues ya empezar con un buen capital. Pasamos al décimo método, chicos, disculpen que me esté demorando, y es la de subir de fama. Ya saben que está lo que es el nivel del centro de evolución, que determina el nivel de los mutantes, y luego tenemos el nivel de fama, que representa el nivel y experiencia del jugador, ya que obviamente aquí por cada fama que subas, cada nivel que subas, obtienes una cantidad de oro. Antes de llegar al nivel 100 puedes obtener desde 5 de oro hasta 70 o 80 de oro. Pero aquí el dato, cuando llegas al nivel 100 de fama, cada fama que subas, cada nivel que te eleves, ya serán 50 de oro como recompensa fijos. O sea, 100% serán 50 de oro que obtendrás a partir del nivel de la fama 100. O sea, fama 101, 50 de oro, pasas a la 102, 50 de oro más, así sucesivamente, y siempre obtendrás 50 de oro. Un método que, bueno, muchos aplican, pero obviamente que a partir de la fama 500, obviamente se tarda bastante. Luego, en el penúltimo método, chicos, que todo mundo conoce, el 11º método, tenemos la liga del PvP, chicos. Ya saben, el jugador versus jugador, ya que en este, al llegar al 3% a la liga llamada Élite, aseguras una recompensa exclusiva de 1000 de oro mediante cada temporada, chicos. Ya saben que cada temporada dura 2 semanas y obviamente si llegas al 3% de los jugadores en esa liga de élite,
ya aseguras esa recompensa de 1000 de oro. Y obviamente ya conocen el PvP, ya conocen cómo son las escalas, incluso lo están viendo aquí en la imagen. Y el 12avo y último método, chicos, el número 12, tenemos los hornos y forjas de oro, ya que este edificio tipo estructura que produce oro a medida simplemente que pasa el tiempo, chicos. Sí, así es, un método muy pero que muy gratis, sin hacer nada de obtener oro, ya que tenemos primero el grande, que se llama horno de oro. Este produce 50 de oro cada 48 horas. Si tienen curiosidad de cómo se obtienen estas estructuras o si quieren saber por qué no vuelven al juego, pues tengo un video de todas las formas de obtener hornos de oro en MGG, ya que la única manera de obtenerlos es completando algunas líneas de bingo. Y luego tenemos las forjas de oro, que son las chiquitas que están allí viendo, que estas producen 5 de oro cada 12 horas. Entonces, chicos, ¿qué pasa con este? Que aparte que producen 5 de oro cada 12 horas, estas se completan, se obtienen mediante un bingo, completando el bingo de hibridación platino. Es sacar todos los bingos de hibridación en platino y obtienes 2 forjas de oro. Y de hecho son las dos, es la única manera de obtener forjas de oro en el juego. Y obviamente llegas a obtener 2 de ellas. Y bueno, chicos, disculpen algo. Al inicio del video obviamente mencioné que solo eran 12 métodos, pero a medida que estaba editando el video descubrí, o bueno, mejor dicho, recordé que hay un método número 13 y es el de los logros. Si se van aquí al menú del jugador y ven esta medallita, pues allí estarán los logros del juego. ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarme de esto, chicos? Donde obviamente hay retos considerados logros donde puedes obtener oro. Desde llegar a cierta cantidad de ganadas de campaña, de PvP, de completar hibridaciones, vender mutantes, poseer mutantes, llegar a cierta cantidad de créditos, subir de nivel mutantes. Y bueno, no dan tanto oro en realidad como parecen. Ahí como ven, ciertos niveles dan 20 de oro, otros dan 10. Este puede llegar a ser 200 de oro si poseo 40 mutantes en oro. Y obviamente las que cuesta es la de obtener 1000 veces mutantes repetidos hibridando, que ahí como ven me dan 250 de oro y luego aumenta la cantidad. Luego tenemos el más difícil de todos, que es el de pasar 17.000 horas incubando, que es el último nivel de horas incubando, y vas a obtener 500 de oro. Luego incubando también, perdón, este es incubando, y luego este es hibridando, que obviamente 3600 horas es mucho y apenas el tercer nivel. Luego vendría el cuarto, que no sé cuántas son, y ya el último nivel creo que son 16.000 horas. O sea, una locura, pero aquí como ven, pues otro método de obtener oro. Y bueno, con este concretaríamos. Así que en verdad, amigos, espero les haya gustado el video. Por favor, apóyenme con ese poderoso like. También los invito a suscribirse, ya que subiré de ahora en más adelante obviamente más videos de este tipo. Déjenme en los comentarios qué tipo de videos les gustaría que subiera sobre todos los métodos de cierto producto, que si Medikits, estrellas, orbes. Les recuerdo que ya por el canal he subido métodos así de fichas reto, fichas de reactor, fichas jackpot, mutosterona y no recuerdo qué otra cosa más, pero cualquier cosa déjenme en los comentarios. Y si aún hay un método de obtener oro que se me ha pasado, déjenme en los comentarios también y me gustaría saberlo, ya que bueno, estos son todos los métodos que he tomado en cuenta. Así que sin más nada que decir, chicos, muchas gracias por el apoyo y aquí es donde me despido. Adiós. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamy when he